Gabriel Villalba es analista político y lo que más agradezco de Gabriel es que venga, porque ya estoy harto de la virtualidad, me gusta la humanidad. Muchísimas gracias por la invitación, Ramón. Sí, evidentemente creo que la pandemia nos ha dejado traumados a todos, ¿no? Aquella tanta tecnología, pero a la vez tan alejados estábamos unos de los otros. Y pues esta clase de espacios nuevamente nos acercan, nos humanan nuevamente, nos humanizan nuevamente, que pues hace espacios importantes. Hace unos minutos el ministro de Justicia, César Siles, ha confirmado el cuarto policía muerto. Ya la situación en Yayagua es de convulsión social. Se le pide al gobierno que actúe. En unas horas más hay una cumbre multipartidaria, seguramente de esta cumbre en la que participa el gobierno, los diferentes poderes del Estado, del poder ejecutivo, legislativo, judicial y los 10 binomios participantes en las elecciones. Bueno, me imagino que algo va a salir de eso. Algo debería salir. Cuarto encuentro por la democracia. Sí, llama la atención que en Bolivia estamos viviendo, pareciera, sí, aquella época del 2000, del 2003, ¿no? Sí. Cuando los políticos tenían una agenda, llámese en la política formal, estaban pensando en cómo llegar a la silla presidencial, hacer sus alianzas, hacer sus pactos, coaliciones, megacoaliciones, cuando la política real del boliviano aquella época era otra. Otros asuntos estaban tocando en lo subterráneo de la política, que era la política real, ¿no? Por ejemplo, la nacionalización de los hidrocarburos, pensar o repensar un nuevo Estado, asamblea constituyente, pasar del Estado republicano a otra forma de Estado, esa efervescencia de la política que se daba en múltiples lugares. Por ejemplo, en San Pedro ahí tenías el Café Semilla Juvenil, tenías en San Francisco esas tertulias gigantes, en La Ceja, en El Alto. ¿Puedo hacer un matiz? El Café Semilla Juvenil, las tertulias, el pensamiento de izquierda recuperado con un objetivo, ¿verdad? Había un objetivo claro. Claro, había un objetivo claro de erradicar aquel viejo sistema de partidos. Correcto, ¿no? Pero había un mar de fondo, que no era para nada subterráneo, era un mar de fondo, que estaba creando la reconstrucción de la República. La modernización de un Estado que había quedado anquilosado y que necesitaba una recomposición en lo político, en lo económico y lo social. ¿Coincidimos en eso, Gabriel? Sí, sin lugar a dudas, pero la comparación que quiero hacer con este tiempo, correcto, es el hecho de que se pensaba, los políticos tradicionales estaban pensando en elecciones aquella correcto época, y hoy por hoy lo mismo, los políticos tradicionales, los binomios oficiales si quieres, están pensando en elecciones, ¿no? Cuando el resto de la población está pensando en otra cosa, está pensando en hacer la fila del pan, la fila del aceite, la fila del arroz, la fila de la gasolina, está pensando si llega a fin de mes. Entonces lo diremos de otro modo. La gente está pensando en conseguir aceite hoy, ¿de acuerdo? Y no el 17 de agosto, ¿qué pasará? Okay, correcto. La gente está pensando en conseguir aceite hoy porque tiene que comer. Sí. Pero también está pensando en las elecciones. Claro, es como... No es que primero piense en las elecciones y luego en comer. No, al Aquí revés, la necesidad primaria es comer. Claro. En eso coincidimos, Gabriel. Evidentemente, ¿no? Sin embargo, tienes estos políticos que pareciera que están en otro universo paralelo, ¿no? Que están pensando en las siglas, si me habilitan, no me habilitan, si va esto, no va esto, cuando la política real del cotidiano, del día a día, del ciudadano común y corriente, no está pensando en esas alianzas. Y cuando tienes una papeleta de 10 candidatos que parecieran cortados por la misma tijera, parecían todos primos hermanos, ¿no? Todos con el mismo color de tez, unos bigotitos, medio chocos, digamos. Y tienes otros 2, 3, como Eva Copa, Andrónico Rodríguez, que el multimillonario Claure ya ha dicho van a ser una oposición constructiva, o sea, ya los ha dado por perdedores. Evidentemente el boliviano no tiene dónde escoger. Y eso es lo que se queja la gente todos los días, ¿no? ¿Para qué vamos a ir a elecciones si no tenemos de dónde escoger? No tenemos quien nos represente, dice la gente. Y eso nuevamente ha
construido, creo yo, alguna vez lo hablábamos acá en tu programa, aquella estratificación social basada en el color de la piel, en la blanquitud de la piel, aquella pirámide pigmentocrática. Si tú revisas la papeleta electoral, tienes eso, tienes todos los candidatos de tez blanca, que excluye a las grandes mayorías nacionales de Bolivia, que nos guste, o a algunos les guste o no les guste, pues el 60% de los bolivianos es de tez cobriza, ¿no? Descendiente de aymaras o descendiente de quechuas. Pero, sí, pero pasa por lo étnico, Gabriel. No es solamente, creo que es no, histórico, es histórico, okay, ¿no? De acuerdo, bien, pero en esta elección, ¿pasa por lo étnico? Yo creo que no. No, evidentemente. Sinceramente. Sin embargo, hay que realizar también esos análisis de representación, ¿no? Correcto. Porque pareciera que la coyuntura, la efervescencia, la inmediatez de lo que estamos viviendo actualmente nos impide, nos nubla tener esa visión histórica. Esa visión, si quieres, identitaria también, esa visión desde la vertiente del indianismo, del indigenismo, que hemos dejado lo ideológico, lo verdaderamente importante, lo sustancial, por la inmediatez de lo coyuntural. Una de las cosas que yo reconozco de los casi 20 años de gobierno, salvando el lapso del gobierno de Yaní Áñez, fue la adquisición de poderes de poder y de posiciones de poder de quienes habían estado eternamente alejados. Excluidos. Completamente. No, discriminados, excluidos, apartados, segregados. Esa es la palabra. Hasta el 52 teníamos una segregación racial, ¿no? Completo. Bien. ¿Qué hace el gobierno de Evo Morales? Lo recupera. Y lo empodera. Lo pone sobre la mesa. Y lo traslada sobre la mesa y lo plasma transforma en discurso. Correcto. Y lo pone en una constitución, en negro sobre blanco. Yo creí que esto lo habíamos superado. Yo creí que el estado de la inclusión ya era algo que estaba consolidado y que está superado, y está claro que no es así. Todos creíamos eso, ¿no? Pero el 2019, cuando queman la Huipala, por ejemplo, ahí nos volvemos a encontrar que había existido simbología que es reivindicada por algunos grupos, Unión Juvenil Cruceñista, por algunos grupos conservadores. Está hablando de radicales. O sea, claro, la persona que quema una bandera contraria es un radical, es una persona... O los mismos policías, estamos hablando de la institucionalidad también, ¿no? Los mismos policías que se cortaban la huipala decían, no, solamente la tricolor me representa. O sea, esos temas que creíamos que ya habían sido superados, que la sociedad había evolucionado, quedan pendientes aún. Pero que son recurrentes, por ejemplo, cuando Evo Morales busca, por la fuerza, por la imposición, ubicarse en esa papeleta donde legalmente no debe estar. Gabriel. ¿Cuál es el impedimento legal? A ver, tú tienes unas sentencias constitucionales, ¿sí?, que son de cumplimiento obligatorio, que lo inhabilitan, Gabriel. ¿Cuál lo inhabilita? ¿Sí o no? ¿Cuál? La 007, la última, ratificando la 24, creo. No, la 1010 era. O la 1010. Sí, la 1010 quebrado 2023, tienes la 007 quebrado 2025, antes también tienes el auto constitucional 083 quebrado 2024 de noviembre del 2024. Sí. Tienes varias. A letra muerta, los mismos vocales del Tribunal Supremo Electoral han dicho, Evo está total y plenamente habilitado, lo que pasa es que no tiene sigla, digamos, ¿no? Entonces te das cuenta, si consigue una sigla que lo habilite como candidato, que lo presente como candidato, nosotros vamos a aceptar esa postulación, lo dijeron los propios vocales del Tribunal Supremo Electoral. Pero, ¿quién sale? ¿Quién salta? No, pues lo que pasa aquí es que se pretendía ir con Frente para la Victoria, anulan Frente para la Victoria. Se quería ir con PAN-BOL, anulan PAN-BOL. Entonces, lo que hablamos en otros programas, no claro, existe un acuerdo tácito, si quieres, que también se ha vuelto público de todas las organizaciones políticas, de decir, acá participamos todos, siempre y cuando requisito sine qua non no esté llámese Evo Morales, ¿no? Porque aquí tranquilamente nosotros nos repartimos el poder, saben que no van a llegar a la silla presidencial. ¿Cuándo hemos tenido pues 8, 10, más de 10 binomios presidenciales? Jamás. Ellos saben que están apuntando a sus cuotitas de poder, ¿no? Tener unos 5 diputados, 2 senadores, negociar, volver a ese sistema de partidos, ese sistema de la democracia pactada. Y eso claramente se puede materializar siempre y cuando lo excluyan a este señor, sea por la vía legal, sea por la vía constitucional, o sea por cualquier otra vía, llámese acuerdos políticos. Ya, ¿y por qué él quiere estar? Bueno, porque es también... Hay una diferencia entre ser y estar, ¿verdad? Sí. Él es, pero además quiere estar. Sí. Ese es el
Vamos a ver, el problema básico es este. Es por la misma pregunta que nos podemos plantear, ¿por qué Tuto Quiroga quiere estar también en la papeleta? Porque es su derecho finalmente, ¿no? Porque se ha postulado muchas veces y en esta oportunidad tiene la chance. ¿Por qué Doria Medina también quiere estar en esa papeleta y quiere que sí o sí se realicen las elecciones? De hecho, han perdido. Porque han perdido, porque son eternamente perdedores. Si tienes en la variable, es matemática, digamos, o lógica simbólica, ¿no? Sí. Si tienes en la variable a Evo Morales, obviamente no tienes posibilidades. Si quitas de esa variable Evo Morales, tus chances aumentan. Tu porcentaje de poder ganar las elecciones aumenta, ¿no? Por ende, es lo mismo. O sea, esta clase de personajes, llámese Tuto Quiroga, Doria Medina, Evo Morales, muchos otros, han construido pues un capital, ¿no? Un capital político que lo transmutan en las elecciones. Ahí se miden, digamos, ¿no? Que es donde se tiene que medir en democracia. Claro, que es donde se mide en democracia, pero con una democracia amplia, con un sistema amplio, no un sistema restrictivo. Cuando hablamos de democracia vamos a encontrar sistemas restrictivos de la democracia, de la participación democrática, y sistemas amplios, ¿no? Muchos sistemas electorales también que apelan a las observaciones posterior a las elecciones, que se constituyen al final en aspectos que intentan ganar en mesa lo que no han podido ganar en cancha, ¿no? Entonces, bueno, eso suele ser muy habitual. Suele ser. Nuestro sistema político no también. Es que sea algo nuevo. Existen en México, por ejemplo, en Estados Unidos también, ¿no? Los sistemas federales fundamentalmente, el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, dirime en caso de controversias electorales y demás, ¿no? Aquí no. Pero ¿qué nivel de institucionalidad hay allá? Claro, comparado a ¿no? Sí. Esto es de risa. Y la credibilidad que tienen esas instancias. Esto es de risa. Claro, entonces, evidentemente se tiene que ganar en cancha, porque tú ganando en cancha adquieres mayor legitimidad. Correcto. Si tú llegas a tener una papeleta en la cual están todos los actores y tú sacas 40% y una diferencia de 10 puntos porcentuales con relación a tu inmediato perseguidor, con relación al segundo, esa condición te otorga pues la legitimidad necesaria para gobernar los 5 años siguientes, ¿no? Pero si tú excluyes a este y entre mis amigos que somos 5 nos elegimos, ¿qué legitimidad puedes tener? Bueno, amigos son todos, creo. Sí, puede ser. No, Gabriel. Los ves en la papeleta, parecen ni siquiera amigos, parecen todos parientes, digamos. Sí, pero a ver, voy a decir quizás ahora mismo una barbaridad, pero bueno, lo que pienso. Creo que todos forman parte del mismo gremio. Sí. ¿Verdad que hay una película de Disney que se llama Monsters, Inc.? Bueno, sí. Pues esos son Politics, Inc., incluido Evo. Esto es llegar al poder, atesorar el poder, aglutinar el poder y ejercer. Creo que el objetivo es el mismo siempre, y ese es es uno de nuestros grandes defectos, el no haber sabido nunca administrarlo adecuadamente. El querer perpetuarse, el querer quedarse, el querer imponer un modelo, siempre ha sido nuestro gran defecto durante 200 años. Y eso nos ha destruido. En todas las democracias latinoamericanas, ¿no? En todas es un panorama regional. Podemos extenderlo. Ecuador, sí. Podemos Perú, extenderlo Argentina, un panorama regional. Sin embargo, existen diferencias cualitativas también con relación a... Está bien, quizás los mecanismos, las formas, los instrumentos para llegar y para atesorar el poder pueden ser homogéneos, como tú bien lo dices, de todos los políticos, sean de izquierda, derecha, centro. Es verdad. Sin embargo, lo que diferencia a unos de los otros es, llegando al poder, qué beneficios le otorgas a la gente que ha votado por ti. Ok. ¿No? Pero también, ¿qué beneficios otorgo yo a mi entorno? Claro. Y es ahí donde quería llegar con usted, Gabriel. Creo que Evo Morales es la consecuencia de un entorno. Todos los políticos, ¿no? De acuerdo. Sí. Pero estamos hablando de Evo, ¿verdad? Es decir, sí. Yo no creo que Tuto Quiroga haya tenido durante su gobierno un entorno determinante. No creo. No creo que Yanine... Bueno, sí. Sí, Yanine Áñez tenía un entorno determinante porque tenía un Samuel Doria Medina, tenía en fin, sí que tenía un entorno más o menos determinante. Pero Evo sí lo ha tenido, y muy determinante. Y era un entorno que normalmente le hablaba y le decía al presidente lo que él quería oír. Y esto es muy peligroso. Sí, sí. Porque lo ha envanecido. Yo creo, en un ejercicio de autocrítica, algún día, insisto, se lo podré decir, cuando pueda ir a
a entrevistarlo, ¿no? No sé qué más gestiones. Me gustaría decírselo. Sí, yo se lo diría. Sí. ¿Viste cómo entraron los periodistas brasileños? Sí, pero ellos han ido protegidos. Yo no necesito tanta pompa y tanta morondanga. Ya está. Sí. Que al fin y al cabo estoy en mi país. Claro. Y aquí me puedo mover por donde quiera. No necesito yo que me proteja nadie. No, sí, era tontería. Era las... Nos vamos... ¿Cómo los brasileños llegaron y no quiere llegar Ramón? Dije. ¿Qué? ¿Cómo los brasileños llegaron y Ramón no quiere llegar? ¿Cómo que no quiero? Más bien Gabriel, lo digo siempre. Sí. Pero es que yo a Evo le diría... Sí. ¿Alguna vez lo entrevistaste, no? Muchas. Sí. Vi las lo he entrevistado varias veces a Evo Morales. Cuando él era senador, me acuerdo haberle hecho una entrevista... Diputado. Sí. Diputado. Cuando, y le hice una entrevista en la Cámara de Diputados, me acuerdo, y pues hablamos de muchísimas cosas. Sí, es un tipo muy inteligente, bastante interesante para charlar. Yo a esos niveles no el ajedrez también, ahí juega muy bien. Qué bonito sería, ahí está. Sí, qué bonita sería una partida de ajedrez, le voy a decir que juegue contigo. Encantado. Ramón, ¿no? Y hay una charla. De acuerdo. Con un café. Pero yo voy con las fichas negras. Claro. Y el que vaya con las blancas. Después cambia. Como tiene que ser. Claro. Ahí está. La metáfora es perfecta. Quien pierde, reconoce la derrota, aprieta el contador y empieza otra partida. Pero con respeto, en democracia, sin necesidad de violencia. Usted lo ha planteado de una forma tan metafóricamente perfecta que justamente ya vale por eso su presencia aquí. Es decir, qué bonito sería poder tener una política de caballeros, que es muy difícil, en el que uno asume que ha perdido. Y lo entiendes, y no es que vayas a destruir al ganador. Cooperas, colaboras con el ganador para construir un mejor país. Pero tal parece ser que no es así. Y esto sí me gustaría preguntárselo a Evo Morales. Y no necesito yo una brigada de protección, ni ir tapado, ni... De hecho, a mí la gente no me da miedo, Gabriel. Sí, no. Si yo veo gente con escudos y lanzas y digo, bueno... No, normal. No pasa nada. Bueno, no, normal no. Pero tampoco considero que me vayan a crucificar. Claro. Hay mucho mito en relación a todo esto. Sí. Que, nuevamente... ¿Cómo lo planteó ese documental también, no? ¿Eh? ¿Cómo lo planteó también el documental, no? Hace un mes... Que hagan lo que quieran. A mí me da igual lo que hagan los demás. Bastante, ¿cómo te puedo decir? No es alarmista. No, pintoresco. Pintoresco, sí. Pintoresco. Típico de los brasileros, ¿no? Como sea. Cuando hacen sus documentales. Como sea, no, yo no juzgo el trabajo de los demás, me preocupa el mío. Sí. Y yo siempre me invito... Es su forma de hacerlo, claro. Yo me invito a entrevistarlo. Antes de que lo detengan, claro. No. Será pronta esa entrevista. Yo espero. O sea, la entrevista será antes de que lo detengan. No. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo está con órdenes de aprehensión? ¿Cuánto tiempo? Hablábamos... Es que hay 4 muertos ahora. Hablábamos en tu... Claro que tampoco se... A ver, hablábamos... En principio... Bueno, adelante. 10:07. Hablábamos de... los 14 procesos que tenía Evo en su contra, ¿no? 14. Y más, además me trajo una documentación. Sí. Incluso como 17 o 18. Y cuando hablábamos de esos 14 procesos, encontramos que un 70% habían sido acusaciones realizadas desde instancias gubernamentales, ¿no? Eso ya da cuenta de una persecución judicial hacia un determinado personaje o ciudadano. Bien. Cuando estas últimas semanas se materializaron también denuncias que han sido aceptadas por Fiscalía en contra también de Evo Morales, la gente, o bueno, algunos medios, en redes sociales, algunos personajes decían, nuevo proceso, Evo Morales se está acusado por tal terrorismo, incitación a delinquir, demás, ¿no? Y analizábamos y decíamos, es una raya más al tigre, ¿no? Ya le han hecho 14 procesos, le están haciendo otros 3 procesos más, tiene no sé cuántas órdenes de aprehensión. 8 procesos ahora, de la semana pasada. De la semana pasada. Investigación al terrorismo, montón, ¿no? Entonces, la estrategia es lo que hablábamos hace un momento, es el momento de cazarlo o secuestrarlo, como han hecho con múltiples dirigentes sociales, y después inventarse la orden de aprehensión. Por este proceso te he detenido, te he aprendido, y aquí está el formalismo, digamos. O sea, ¿no? Lo que hicieron con Camacho.
Sí, lo mismo, el mismo modus operandi que da cuenta de, que no vivimos en una democracia plena, ¿no? Eso está clarísimo. No vivimos en una democracia plena, no vivimos en un Estado que respete las garantías constitucionales, que respete el ejercicio de los derechos, la detención de Dimelsa Rodríguez también, grupos paramilitares que dan cuenta y que nos retrotraen a lo que habíamos vivido el 2019. Grupos paramilitares. Sí, ¿Dónde? Por ejemplo, la Resistencia Juvenil Cochala el día de ayer en la noche en la Federación de Campesinos en la ciudad de Cochabamba, realizando ataques, hostigando con sus motocicletas. Esos grupos están volviendo. Cuando tienes en Yayagua servidores públicos, funcionarios públicos que salen a enfrentarse contra la gente movilizada, contra la gente que está en los puntos de bloqueo, da cuenta también de grupos organizados, patrocinados desde lo gubernamental, ¿no? Que lamentablemente de hecho, maestros están abandonando Yayagua. Sí, funcionarios de creo que de dos bancos están abandonando Yayagua. Es decir, es tierra de nadie todo aquello. Yayagua no es la primera vez que acontece algo así. No. Es una claro, es una región históricamente, si analizamos su composición, los ayllus guerreros, por ejemplo, del norte Potosí, Laimes, Cacachacas, esa zona yo la conozco, he estado en varias coberturas ahí. Esa zona es altamente, no es para jugar, no es para tirar la piedra y esconder la mano, digamos, ¿no? Es una región que históricamente se ha caracterizado por ser altamente radical con relación a la respuesta antigubernamental, por ejemplo, ¿no? Esté el gobierno que esté, si nos podemos retrotraer hasta los 80s, 90s, 2000, ha sido una región altamente conflictiva por esta composición social que tiene de justamente los ayllus guerreros de Potosí, ¿no? Entonces, evidentemente, lamentar hechos luctuosos son condenables, ¿no? De un lado y del otro, pero sin embargo pareciera que solamente cuentan los efectivos del orden muertos de parte de la policía, cuando también hay muertos campesinos, y no debería haber ni uno ni del otro, ¿no? Es muy serio lo que está diciendo Gabriel. Entre los que están llevando a cabo los bloqueos, entre los bloqueadores y gente movilizada de los ayllus, ¿hay muertos? Sí. Teníamos acá información. Esto es nuevo, vamos a corroborar. La radio Causacho en Coca, si lo pueden revisar acá tus operadores. Aquí mismo el ingeniero. Se hablaba de ahí de un campesino también muerto, ¿no? Por eso es importante este ámbito de no es la imparcialidad, sino la ecuanimidad. Correcto. En el ámbito del tratamiento informativo de todos los medios de comunicación, ¿no? Yo no tenía ni idea de lo que usted me está diciendo, lo vamos a corroborar ahora. Entonces, evidentemente tiene que existir esa... No queremos que se realicen, pero tampoco se puede... que estos valen y estos no valen ni para la noticia ni para la nota de prensa, digamos, enseguida vamos, es que esto es muy importante lo que usted está diciendo, lo vamos a corroborar inmediatamente con el ingeniero Roca. Gabriel, ante un estado de convulsión social, el gobierno tiene la potestad constitucional de imponer, porque es una imposición, un estado de excepción. ¿Considera usted que esta es una salida? ¿O que va a agravar el conflicto? Es una facultad conferida en el artículo 137 y siguientes de la Constitución Política del Estado, el estado de excepción. Si revisamos la Constitución Política del Estado, un estado de excepción no puede violar ninguna clase de garantías constitucionales. No puede violar el derecho al acceso a la información, por ejemplo. No puede violar ni siquiera los derechos de los privados de libertad. Entonces, cuando hablamos de un estado de excepción, también existen ciertos formalismos. Sí. Y los formalismos son que en 72 horas la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que ratificar ese estado de excepción. ¿Por qué? Porque es la representación de las diferentes fuerzas políticas. Coincido. Ahora, si el presidente quiere aplicar un estado de excepción, tiene los mecanismos normativos, legales, constitucionales para realizarlos. Lo que no puede hacer es lo que está haciendo actualmente. Ya estamos en un estado de excepción, ¿no? En la región de Yayagua particularmente. Los operativos policiales y militares ya forman parte de lo que en sí es un estado de excepción, sin el formalismo del estado de excepción. Esto da cuenta a un
vacío jurídico gigante en el cual se pueden cometer un montón de atrocidades. Si fuéramos técnicamente a la aplicación del estado de excepción, ¿están en riesgo las elecciones generales? ¿Se puede ir a votar en medio de un estado de convulsión interna? Lo aconsejable es no. Claro, seguramente esto es lo que han deliberado ayer en la noche en Casa Ayer Grande. ha habido una reunión, ¿no? Claro. Todos los policías, todos los militares. ¿Reunión del alto mando? Reunión del alto mando militar. Atención, ahí está. Nos confirman un civil fallecido en Tacopaya, carretera Oruro-Cochabamba. Esto es, la fuente es Radio Causachuncoca. Varios medios lo han confirmado. ¿Estaba entre los bloqueadores o era alguien que pasaba por ahí? Eso no lo sabemos. Es un civil. Es decir, tenemos un civil y 4 policías. Un civil, 4 policías. Son 5 personas, 5 bolivianos que han fallecido ya. Gabriel Villalba. Sí, lo que te decía hace un momento, ¿no? En un régimen totalitario, en un régimen que aplica el terrorismo de Estado, trata de lo que ha hecho Yanine Áñez, ¿no? Lo comentamos en algún momento. La vida de los policías, que es una vida humana fundamentalmente, vale esto. Y la vida de los bloqueadores, de los instigadores, de los violentos, de los que estaban en Sacaba, de los que estaban en Sencata, no vale nada ni para la información, ¿no? Y eso no debiera existir, eso es propio de la naturalización de un régimen represivo, ¿no? Los represores tienen vida, son seres humanos, y el resto, que son terroristas, que son delincuentes, que los satanizan de toda la haya, pues no valen nada sus vidas, ¿no? Eso no debiera existir, pero eso es una construcción propia de los regímenes totalitarios, propia de los regímenes que aplican el terrorismo de Estado. Ya la situación parece haberse descontrolado. Han dinamitado un puente de acceso a Yayagua. A su criterio, ¿cómo se recupera la paz social? Porque la economía, bueno, sobre eso ya no le puedo preguntar porque no hay una salida, ¿no? Ahora. Sí, pero paz social, Gabriel. Cuando la población no es la primera vez, ¿no? Desabastecimiento de combustible, conflictividad social. De hecho, es recurrente. Que la gente se queja de la subida de precios de la canasta de los productos de primera necesidad. Sin embargo, existía una esperanza, ¿no? La esperanza era, esperaremos nomás porque ya están llegando las elecciones. En las elecciones alguien siempre va a resolver esto, ¿no? ¿Cuál era la solución a eso? Si querían proscribirlo Evo Morales, debieran hacerlo de manera, si quieres, disimulada o si quieres estratégica y no tan pública como la han realizado, ¿no? Sentencias constitucionales aquí, faltando días para la inscripción de candidatos, de esta que hablábamos, la 007, quebró 2025. O sea, el descaro con el cual han aplicado la proscripción ha sido lo que a muchos sectores sociales ha evidenciado que intentan a toda costa sustraerlo del panorama electoral y político a un personaje que la gran mayoría de la gente se representa en él, nos guste o no nos guste, ¿no? Entonces, habiendo realizado eso, por supuesto que la gente se queda sin alternativas, dice, acá no tengo alternativas, ¿quién me va a resolver este problema? Y por eso el plano de las elecciones del 17 de agosto, para mucha gente de la calle, tú estás en permanente contacto, te veo caminar ahí por las calles, por los mercados, Ramón, entonces ellos mismos te dicen, gran verdad, ellos mismos te dicen, ¿quién nos va a resolver? Si son todos igualitos estos, no hay alguien que nos solucione, no hay alguien que se parezca a mí, dice la gente, ¿no? Eso, lo identitario, cómo tú te identificas con una persona también, y además en base a lo que ha hecho, es también fundamental en el plano de las elecciones y en el plano de, las elecciones no son racionales, son sentimentales. O son viscerales. Es verdad. O son viscerales, ¿no? La gente no piensa con la cabeza fría, no dice, voy a revisar los programas de gobierno de la gente, de esta propuesta, y vamos a analizar, todos nos sentaremos en la mesa. No, la gente vota o con el corazón o con el hígado, ¿no? Y eso hay que entenderlo, y el sistema democrático debe garantizar el ejercicio más amplio posible, porque mientras más restringes, más conflictividad tienes. Cierto. Las restricciones generan más conflictividad, pero también el imperio de la ley es el que debe garantizar la institucionalidad de un Estado. Cuando no hay imperio de la ley, Gabriel, y en esto podemos coincidir, creo que coincidimos bastante, todo ya se ha perdido. Todo está perdido.
Y cuando alguien se sitúa por encima de la ley, es que hay algo que no funciona. En este engranaje hay una pieza que no encaja. Claro, es desde el punto de vista sistémico, ¿no? Sistémico, ¿no? Es un tema sistémico. Si yo en el sistema tengo una oveja negra, a esa oveja negra la tengo que excluir, ¿no? Esa es la filosofía del sistema, para que todos los engranajes funcionen bien, porque todos somos homogéneos. Pero el planteamiento sistémico no funciona en Bolivia, porque no somos piezas homogéneas. En Bolivia somos ciudadanos plurales, con múltiples diversidades, con múltiples identidades, y por eso el ámbito de lo sistémico siempre ha fallado, ¿no? En las lecturas políticas, en las lecturas de los análisis, ya que tienes una gran mayoría de los bolivianos que no se siente parte, o durante muchos años no se ha sentido parte de ese sistema que los ha excluido durante muchísimos años, ¿no? Hablábamos de, a ver, no será el caso tan dramático y tan grave como en Estados Unidos, pero sí, hasta el 52 teníamos una segregación racial acá en Bolivia, ¿no? Hace bastante poco tiempo no podías ver en el banco una mujer de pollera de recepcionista, por ejemplo, ¿no? O de banquera. En el legislativo lo propio, en los ministerios también, pareciera que se había construido, lo que te hablaba al principio, esta pirámide estratificada basada en la blanquitud de la piel, donde era un capital cultural, ¿no? Un capital cultural tener el color de tez blanco. Estabas ahí pues incrustado ya en la alta cúpula solo por el hecho del color de tu piel, ¿no? Cosa que a veces en muchos análisis tratan de excluir eso, ¿no? Tratan de solamente ver y analizar lo coyuntural, lo que está pasando la anterior semana, esta semana, estos días, pero hay que hacer un balance histórico, un balance a largo plazo, en retrospectiva, para entender también todas las dificultades que estamos pasando y cómo se generan también nuevas lógicas, ¿no? El 2019, por ejemplo, lo simbólico, Yanine Áñez dando su discurso con la Biblia en la mano, simbolismo puro, y de este palacio quemado, la representación arquitectónica del viejo Estado republicano y colonial, ¿no? Entonces, es interesante analizar todo eso, y esos son los análisis, creo yo, que nutren en una perspectiva retrospectiva, pero una perspectiva también histórica. Por eso siempre agradezco que usted esté aquí, para que la gente vea que existe pensamiento detrás de todo esto. Porque hay pensamiento. Usted es la prueba más clara de que hay pensamiento detrás de todo esto. Lo que no es posible, desde ningún punto de vista, enseguida nos vamos a ir a Washington. Lo que no es posible es que tengamos que lamentar cinco vidas. No. Ni una. No, ni una, no, ni dos, ni media, tres, ni media, ni nada. Ni heridos, ni fallecidos. Esto no tiene ningún sentido, de verdad. No tiene ningún sentido. Este gobierno decía que no tenía muertos, ya tiene 5. Sí. No es que es durante el gobierno. Y además recordar que la comisión de un delito también puede realizarse por omisión o por acción. ¿Quién los ha mandado pues a los policías sin equipo adecuado? Ayer en la noche la Asociación de Esposas de Policías denunciaba esto, decía, ¿por qué mandan a los policías cuando ni siquiera se tiene el equipo adecuado para enfrentar esas condiciones? Veíamos a los policías ahí durmiendo en una piedra, sin el equipo adecuado de logística, de suministros, absolutamente nada. Lo de la policía. Una pena, ¿no? Y el ministro que hoy es candidato, exministro que hoy es candidato, se vanagloriaba la mejor policía que tenemos, los mejores años de la policía. Gabriel, que eso es falso, ¿no? Es decir, no es ni de lejos. Uno de los fallecidos, creo que era miembro del Grupo Delta, un subteniente. Grupo Delta se supone que es una unidad. Se supondría. Pero ¿cómo han ido, no? Y ahí existe una responsabilidad por omisión de parte de quien ha dictado esas órdenes también. Tú no puedes mandar a una región tan conflictiva, histórica como es Yayagua, así nomás vayan con lo que tienen, digamos, ¿no? Entonces, esa situación también hay que responsabilizar a unos y a otros, ¿no? Todos tienen que ser responsables de esta situación y no deslindarse de responsabilidad, que es lo más típico acá en Bolivia, ¿no? ¿Por qué no has empezado el programa a tiempo? Es que el operador se ha atrasado. No, al operador le dices, ¿por qué el operador no ha empezado? ¿Por qué no ha llegado el invitado? Por culpa de esto, por culpa del otro. Siempre es en la cultura boliviana responsabilizar al otro. Jamás decimos, me he equivocado, no lo vuelvo a hacer, disculpas. Bien. Ya. Y ahí muere el problema, ¿no? Se lo traslado y tengo 30 segundos. Un ejercicio de autocrítica del propio Evo, ¿para cuándo?
Creo que en múltiples ocasiones ya has referido el tema del 2016, por ejemplo, el 21F, ¿no? Eso ha sido un error, refiere, ¿no? Bueno. El tema de la confianza, como tú decías, en estos entornos que eran simplemente aduladores, ¿no? Entorno palaciego. Sí, tenía ministros de justicia, tanto en el gobierno de Evo como en el gobierno de Arce, han sido piezas claves de la Conferencia Episcopal Boliviana, por ejemplo, ¿no? Arce Saconeta, abogado de la Conferencia Episcopal Boliviana, y lo pueden revisar, la información está en la red. El señor Iván Manolo Lima Magne. ¿Me puedo hacer una pregunta muy rápida? Sí. ¿Qué influencia ha tenido la masonería dentro del gobierno de Evo? Bueno, yo me atrevería a decir que estos grupos... ¿Me permite citar un grupo de masones? ¿Grupo Tau? Las logias... Logia Tau. Las logias... Es un tema que a mí me... Sí, hay estudios, pocos estudios, ¿no? Con relación a las logias. Nadie se atreve a decirlo. Alguno mucho miedo. Bastante completo del ex ministro Remy Ferreira, ¿recuerdas? Tiene un libro sobre las logias en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz. Bien focalizado en Santa Cruz. Entonces, sí, Santa Cruz. Evidentemente se conforman justamente las logias en una filosofía de que ellos manejan el poder en las sombras, ¿no? Y hacen estamos hablando de teorías de la conspiración, ni de Dan Brown. Y hacen gala de eso. Ya hacen gala de eso, o sea, en cualquier espacio, en cualquier reunión social, te dicen yo pertenezco a tal logia y yo manejo los hilos de los bancos, por decirte algo. Independientemente del partido político, esto es lo más interesante. Por eso yo cuando le decía que todos se conocen en la papeleta, incluso Evo, porque... ¿En algún momento recuerdas aquel discurso de Chávez? De Hugo Chávez. De Hugo Chávez Frías. Sí, es bastante interesante para analizar este tema justamente, porque decía, se me han acercado un grupo poderosos del mundo y me han dicho, Hugo, tú tienes petróleo, tienes riquezas, tienes tierras raras, ven, únete a nuestro grupo, a los Bilderberg, creo que se refería a uno de esos grupos, ya, vale. Yo hablo de la masonería más... En general, la masonería más criolla. Más criolla, sí. Y decía, únete a nuestro grupo, y como yo les dije que no, entonces me hicieron esto y esto, ¿no? Contaba, ¿no? Y pasado un tiempo, chau de este mundo, Hugo Chávez, ¿no? Bueno, no pensemos cosas raras porque ahí... Pero bueno, es que el accionar de estas logias a nivel global tiene una preponderancia importantísima, ¿no? El lunes, yo sé que acá estas logias criollas que se creen, pues son un piojo tuerto al lado de esas verdaderas logias que operan los hilos en el lunes. mundo. El lunes pasado falleció un novelista y además periodista, y en alguna ocasión fue miembro del MI6, el Servicio de Inteligencia Británico, Frederick Forsyth. Tiene varias novelas, muchas veces lo he comentado en este programa, pero ahora me viene a la cabeza a propósito. Tiene El Día del Chacal, Odessa, en fin. Son novelas muy interesantes que hablan de espionaje, ¿no? Y hablan de espías, de espiados y en fin, de cosas que suceden en las altas cúpulas de poder. Son sorprendentemente reales, ¿no? John le Carré, otro novelista británico y también periodista, escribe sobre lo mismo, de las grandes conspiraciones que hay a nivel mundial. Bueno, pues imagínense ustedes una conspiración criolla, donde todos los políticos se conocen y donde normalmente tienen negocios entre ellos. A mí no me extrañaría nada, sinceramente. Gabriel. Sí. 10-27 enseguida. Cuando tienes esta clase de ¿qué pasó en Washington? ¿Ya tomaron los...? No, pero vamos a hablar de las medidas de Trump, pero bueno, vamos. Adelante. Bueno. No, te decía que claro, es evidente en un sistema de partidos, si quieres, donde todos son amigos, estar tranquilos todos, ¿no? Mientras el poder se distribuye. Pero sí socios. Se siga distribuyendo. Imagínate que una pieza no funcione ahí, todos se ponen de acuerdo para ralearlo, como decimos vulgarmente, ¿no? Y pareciera, en estos análisis que vamos, en este intercambio de ideas que vamos generando, que eso es lo que ha pasado. Me encanta lo de intercambio de ideas. Que esto es lo que ha pasado con Evo, o sea, este papelito que es amarillo y que no es igualito a estos papelitos blancos, es verdad. Hay que sacarlo porque no nos conviene para llegar a tener este gran papel blanco que tenemos. Ojo que le han sacado la tarjeta amarilla y no la roja todavía. Bueno, lo dejaré porque ya nos están pidiendo. Muchísimas gracias, Gabriel. Insisto,
hay una partida pendiente de ajedrez con... Claro, claro que sí. ¿En serio? Sí, primero me tienes que ganar a mí, pero... ¿Ve cómo? Por ejemplo, ustedes mismos ponen el bloqueo, ¿eh? No, de acuerdo. La Sí, siguiente te traigo mi tablerito y jugamos. O sea, la condición es ganar a Gabriel Villalba. Si No, gano... decir, güey. A ver, estoy poniendo condiciones. No, encantado, Gabriel, de tenerlo Gusto, acá. 2 minutos 20 y enseguida.